Toda mi casa. A lo mejor vivo como en una casa del terror y no me he dado cuenta. Mira, yo creo que las cosas son como son, definitivamente, man. No, las cosas pueden ser Me interesa, siempre peores. me interesa el acabado del marco de la ventana, Juan. Es interesante. Creo que hay una intención ahí artística. Sí, yo creo que representa la fractura de la civilización occidental con su propio ser. Ligándolo, digamos, con el programa anterior. De alguna manera. Bueno, les voy a presentar. De hecho, yo creo que ahora ya como que lo tendríamos que tuitear. ¿Viste? Cuando no invitamos al tío Mamo. Oye, ¿el tío Mamo será cierto que anda celebrando con los camineros? Está devolviendo la chiquilla a su casa. No, él es el que está haciendo fiesta. ¡Hola! Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿Se escucha? Bien, ¿cómo estás, Marcelo Leonard? Bien, aquí estamos. Vengo a pedir asesoría. Ah, muy bien, para eso estamos. Nosotros te queríamos pedir asesoría a vos. Es como, no. Sí. Bueno, ahí hacemos... Sí, yo no quería decir eso, sí, como que me sorprendió un poco. Yo dije, bueno, pero no será la primera vez, digamos, ¿no? Asesorías mutuas. Sí. El tema es... Bueno, estoy tuiteando, así que ¿Sí? estoy tuiteando, sí, estoy tuiteando. Sí, estoy tuiteando. Estamos en este instante acá. Sí. Una de las cosas que me hice adicta, ya no soy adicta a nada, pero es el navegado. Pero estamos en confianza, Marina, no hay problema. No somos prejuiciosos. Y me hace juego con las uñas. El poder de unas uñas rojas. Por supuesto. Bueno, empecemos. Sí, de hecho ya habíamos empezado. Bueno. Este programa no tiene punto de partida, nunca. No. Ni por alguno ni final. Sí, de hecho, no sé, algo suena ahí. ¿Qué suena? Bueno, finalmente todo esto, Marcelo, tú entenderás que es una representación en el espacio virtual de lo que significa el poder hoy en día, ¿no? Oye, es como tan influyente como a esta hora se improvisa, ponte tú. Bueno, creo que más. Ese es el poder. Yo creo que somos más influyentes, de hecho. Sí. No sé si más influyentes, pero esperemos tener alguna idea un poquito más novedosa, porque si no, generamos menos odio, seguro. Porque por último porque no nos conocen. Porque no nos conocen, claro. Apenas nos conozcan. Claro, estamos haciendo lo posible para que nos conozcan y nos odien. Nos odien con motivo y no libremente solo por estar acá. Exactamente. Entonces, ya, Julio, parte tú. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que no me... ¿Qué estás? Sí, es que no me acuerdo sí, como para poner que este programa en el fondo es un homenaje a mi general. Eso es con J. Es con J, ¿cierto? Eso es la duda que tenía. Según Gracias, según la ortografía de Bello, es con J. ¿Sí? Ah, muy bien. Que bueno, estamos bastante cerca de ser el país de Bello, ¿no? No sé qué opina Marcelo de eso, pero... Chilezuela, po. Chilezuela. Ah. Bueno, Julio, presenta a Marcelo vos. Ok. Y después seguimos conversando. Si esa es mi misión, yo no tengo problema. Sí. Oye, les quiero presentar a Marcelo Leonard. Nos hemos visto una vez en vivo, ¿te acordás cuando nos vimos, Marcelo? Sí,
En Mira, las sé que circunstancias en las que nos vimos. perdona, nos vimos 2 veces, la otra seguramente Ah. se me olvidó. Pero las dos fue arrancando. Básicamente. Una fue en Dignidad, Sí. que estaba muy disfrazado con máscara y todo el asunto, entonces el reconocimiento fue difícil. Y Fue después la complicado. segunda vez fue arrancando en Plaza Egaña, que estaban los pacos tirando lacrimógenas hacia el mall. De veras. ¿Eso cuándo fue? Hace poco, si había mall, no hace tanto. No, las 2 veces fue ahora. Una fue de No, haber sido en ahora. noviembre, Sí, de 2019 sí, nosotros, y la otra de haber sido como como diciembre probablemente. nosotros con Marcelo íbamos pasando casualmente por ahí, por supuesto, haciendo nuestras cosas, tratando de hacer nuestra vida normal en medio de estos comunistas, Buscando ¿no? un sencillito. Claro, claro, claro. No, estábamos buscando un mall ¿Ustedes son cerca, de justamente, ¿eh? Estábamos buscando un mall y nos encontramos con ese espectáculo, ¿no? Oye, Oye, ¿ustedes son ese tipo de comunistas que fingen no serlo? Como los que dice Longueira. Claro. yo creo que no hay suficiente en la mesa como para que queramos asumir serlo, weón. Yo creo que ese es el tema, weón. No sé si Marcelo Leonard estará de acuerdo conmigo. Oye, Marcelo es escritor, es dramaturgo, es director. Yo creo que nosotros le podemos tirar el currículum encima de Marcelo a la gente, pero yo quiero decir algo, Marcelo Leonard, perdóname. A mí Noche Mapuche la encontré espectacular, uno de tus últimos montajes, y de hecho uno de los motivos por los que nos gustaría que hoy día converses con nosotros de poder, ¿no? Uh-huh. Porque si uno mira tu obra, se fue permeando lentamente. Tu manera de escribir, Marcelo, es una manera muy documentada, ¿no? Me gustaría también un poco hablar de eso, pero parece como que te metes mucho en los temas cuando escribes. Porque yo les quiero decir algo que a mucha gente le va a gustar. Esta persona que está acá escribió Romané, por ejemplo. Uno escribió Romané. ¿No? Marcelo, Claro, perdóname, pero pero tenía que decir eso. por favor, sí, no, claro. Con otras ¿Ah? personas, obviamente. Sí, pero Con bueno, Con escribiste Alejandro capítulos de Cabrera, Romané. Larisa Contreras, mi queridísimo y ya ido amigo René Arcos, escribimos Romané, efectivamente, hace una cantidad de años impactante. De alto impacto Pero, pero esa serie, igual ¿no? lo del poder de influir en una generación con un trabajo es interesante. O sea, es como todo el mundo pegado a la tele, mirando. La tele tiene eso, por ejemplo, y en esa época, que era una época como de oro de las teleseries, era algo que llegaba a ser ridículo. Mm. Yo, por ejemplo, la primera teleserie que escribí fue, entré a un equipo que ya estaba como conformado, entonces uno de los integrantes se fue y me metieron a mí y empezamos a escribir Romané y Ponte tú fue como la teleserie más vista de la historia. Sí, po. O sea, llegaste a escribir Romané, digamos. Claro. Y después, la siguiente teleserie que yo escribí, después de Romané, entre medio fue Pampa Ilusión, que fue un éxito también como muy, muy grande. Y Con después una la siguiente, reconstrucción era la época de las claro, reconstrucciones, ¿no? claro. Yo en ese proyecto no estuve, pero el siguiente proyecto donde estuve, después de Romané, fue Amores de Mercado. Y Que también fue un suceso. claro, fue la más... Entonces era ridículo. Yo me acuerdo que el productor de TVN en esa época, algún día estaba en su oficina así, y me decía, y me mostraba los ratings, y me decía, pero mira esta cuestión si es ridícula. Y me mostraba, ponte tú, la cantidad de televisores encendidos, que era algo que... Entonces, ponte tú, la cantidad de televisores encendidos en el momento de Amores de Mercado era, ponte tú, como 90%, un 90% de televisores encendidos. Entonces el productor me decía, ¿y esta gente que hora come? ¿A qué hora va al baño? Porque, o sea, había mucha tele encendida. Nosotros tuvimos con Amor en Mercado 45 puntos de rating, 45 puntos de rating el día de las Torres Gemelas, po. Oh. Claro, que eso era explicable porque todo el día la gente viendo las noticias de las Torres Gemelas y todo esto, y TVN Claro. en un momento antes de las noticias dijo, claro, ordenémonos, demos un capítulo de la teleserie y todo lo pero era lo que teníamos todos los días, entonces era una cosa que es ridícula. Pero eso, curiosamente, metiéndonos al tema del poder, no daba mucho poder.
no daba mucho poder, porque finalmente, bueno, nosotros como guionistas que inventábamos la historia, nosotros no teníamos mucho poder, nosotros podíamos inventar barrabasadas y cosas, pero dentro de los márgenes que eran muy, en esa época eran muy acotados, en esa época que era la época de los consensos concertacionistas, digamos, Eso te iba a era preguntar, porque era muy Marcelo, acotado. a ver si le podéis poner fecha a esto, porque me parece muy interesante lo que sea, estoy diciendo. el Romané fue en 98, no, salió al aire en 99, Ok. salió al aire en 99, y Amores de Mercado fue el 2001. Amores de Mercado fue el 2001, claro, porque fue para lo de las Torres Gemelas. ¿Eso es Frey o Lagos ya? El primero alcanzamos a ser Frey, yo creo, Sí, 99. pero pasan al lago rápido. Claro, pero pasamos al lago. Entonces, ese mundillo, yo me acuerdo, por ejemplo, como este programa, lo de tanta gente, yo me acuerdo del Estado, por ejemplo, para que tú veas lo concertacionista que era. Yo me acuerdo para el lanzamiento de Romané, me presentan a René Cortázar, que era el director ejecutivo del canal. Y terminaba así después de la presentación y René Cortázar así como curado, bailando, ¿cachai? Así como demócrata cristiano, sí, pues, o sea, como medio fome, pero claro, pero era todo ese glamour. Pero el proyecto original, por ejemplo, incluía que el cura, no sé si ustedes se acuerdan un poco de la teleserie, que era el personaje de Claudia Girolamo era una gitana que se enamoraba de un cura, que era Pancho Reyes. Y la historia estaba proyectada para que al final el cura se saliera de cura y se casara con la gitana. Y así la partimos, pero cuando ya íbamos como en el capítulo 5 de escritura y empezaron, de repente nos llega la orden de que no va a ser así. O sea, que lo supiéramos desde el principio que no iba a ser así, y la razón que nos dan era que la iglesia se había pedido, no, es que sí era TVN. La razón era que la iglesia de Mejillones, la parroquia de Mejillones, la prestaban como locación siempre y cuando el cura no se saliera de cura. Entonces esa era la razón que nos da. ¿Se entiende? o sea, Entonces, Marcelo, mira, yo creo que antes que pasen, sí, compañera, yo le voy a dar el paso a mi compañera, pero es que me quiero agarrar. Estamos conversando con Marcelo Leonard, escritor, dramaturgo, guionista, tuitero, además de alto voltaje, ahí, ¿no? Nos potenciamos con Leonard ahí de una manera bastante subversiva, se quedan quedando acá. Sí, no van quedando, somos lo que hay. No creo, pero no creo. Pero bueno, mira, pero hay un tema que me interesa agarrar de ahí, como este poder finalmente es como medio traspasable, o como es como medio como superfluo y se construye sobre cosas que están ahí nomás, ¿no? Porque, claro, tú me estás diciendo que es bastante impactante, como que uno piensa que finalmente es la iglesia la que opera para que suceda una cosa de quitar un personaje ahí. Yo les voy a contar una historia antes de pasar a lo que les va a preguntar Marina, y que esto le va a gustar a Leonard. Hay un político muy importante que ya no está con nosotros, que formó parte fue del país esencial formó parte esencial de la transacción con el dictador para pasar a lo que se conoció como transición, ¿no? Sí. Bueno, y este político importante hace pocos años ya estaba un poco fuera de combate, ¿no? Estaba en su casa, sentado con un chalcito, digamos, leyendo, probablemente revisando las columnas de Peña, del Mercurio, buscando las citas, ¿no? Si eran correctas. Bueno, y estaba sentado y este caballero, ¿no? Una leyenda, una leyenda, pero resulta que este caballero ya no estaba demasiado templado, ¿no? Lo estaba pasando bien, sin duda. Adentro de él lo estaba pasando muy bien. Para afuera se veía otra cosa, pero el caballero, la verdad, ya estaba ya como en sus carteles de invierno y todo eso, entonces no le pasaban entrevistas ni llamados, porque era una persona muy influyente. Pero resulta que de vez en cuando este caballero, muy connotado, contestaba el teléfono y se mandaba algunas cuñas. Y esas cuñas eran titulares de los diarios importantes de la plaza.
al otro día y provocaban revoluciones y movimientos tectónicos, telúricos, de naturaleza O sea, misteriosa. no lo cuidaban, no lo Y cuidaban. resulta que eran los comentarios de un caballero jubilado, la verdad, con todo el respeto que merecen los caballeros jubilados. Pero el señor ya no Pero estaba, ¿qué era, digamos, en la po, arena weón? política porque no estaba demasiado, estaba un poquito Pero suelta, longueira, digamos, ¿no? pero suelta el nombre, po. ¿Su apellido No, no era de no lo es. sándwich? ¿Cómo? ¿No era de sándwich? ¿Su apellido? Eh, ¿O nada que ver? no, Ah, no, ya. Ya, ok. no era. No era. No, no lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque el caballero Pebete está de penado. jamón y Si queso. estuviera vivo, ¿Qué se si está estuviera vivo lo diría. preguntando? ¿Quién se puede llamar? Compren mis memorias pronto. Claro, ahí va a estar desclasificado. Marina, perdón, no hablo más. Dejemos a Haz Juan uso de tu poder. pobrecito Juan entre las tinieblas. El- Este es el lugar más iluminado de mi casa. Sí, bueno, no tenemos todavía el Bueno, presupuesto para luz. Apenas tenemos para pagar internet. Entonces a Juan no lo podemos iluminar todavía. Iluminamos a Marina, que era lo importante, la verdad, y el resto podría haber estado oscuro. Yo creo que nos hacemos un favor pronto, no iluminándome. No, a mí lo que me parecía interesante igual del tema del poder es todo el poder, no solo el poder que puede haber tenido o sea, el poder es desde cómo tu hijo te hace escándalo 5 minutos antes de que tenga, esto le pasó a una amiga, ¿no? 5 minutos antes de que tenés que sentar en un Zoom para conseguir algo de último momento. O sea, el poder es obviamente lo que hacen los camioneros, digamos. Hay como... entonces, a la hora de trabajar, el tema del poder es algo que, Marcelo, a vos te interesa mucho, es algo que te moviliza. ¿Pensás que en Chile en particular el tema del poder tiene alguna característica especial? Aparte de que... ¿Qué decís? No, yo creo que a mí lo que me interesa del poder básicamente es como, a ver, para lo que yo trabajo o para lo que yo veo, me interesa cómo se produce el abuso de poder y cuáles son las estrategias como para combatir el poder, y yo diría que podría decir, sí, cuando se produce abuso de poder, porque cuando el poder se ejecuta y no hay abuso de poder, de alguna manera se hace como más horizontal, ¿no? O sea, Sí. no es un poder que se ocupa y dice, o sea, a ver, yo voy a ocupar esta influencia o este poder que tengo para ejecutar un bien. Siempre cuando ocupas tu poder para ejecutar un bien, de alguna manera lo repartes. Lo repartes. Estamos hablando hoy día. Estamos hablando hoy día. Se lo das, le das una parte al otro. Por eso que a mí, por ejemplo, no me interesan mucho estas cosas como, y que ponte tú a periodistas tan señeros de la plaza como Ascanio Cavallo, por ejemplo, me interesan tanto como estos ejercicios de poder. O sea, oye, a ver, pero ¿cómo se está dando esta cuestión en la UDI? Claro, a uno le interesa como la chimuchina, pero finalmente el hijo de puta que está arriba de la UDI va a ser un gallo que va a usar del poder sí o sí. Por lo tanto, como que... en ese sentido como que me interesa menos. Creo que, por ejemplo, en el ámbito que yo me muevo, que es en el de la literatura o el del teatro, lo importante, lo trascendente es estar siempre contra el poder. O sea, nunca hay que estar, eso lo decía Juan Radrigán, o sea, nunca hay que estar cerca del poder. Lo que le corresponde a uno es estar en contra del poder. Porque en el fondo, posiblemente en algún momento alguien tiene que tener el poder para organizar, etcétera, pero uno tiene que estar en contra del poder para contrarrestar ese poder, para que finalmente haya una cosa como más transversal. ¿Por qué, por ejemplo, la diferencia que yo esto lo veo porque no hay nada objetivo, nos han enseñado esto los camioneros en estos días, que no hay nada objetivo, y cuando aparece un político tratando de manifestarse objetivamente en relación a los hechos, y dice, pero tú no condenaste esto, pero condenas esto otro.
cuando nosotros estábamos, probablemente ustedes también no los conocían en esa época, pero cuando con Julio nos encontrábamos, por ejemplo, en Dignidad, evidentemente que lo que pasaba ahí era que nosotros impedíamos el tránsito, mucha gente impedía el tránsito normal de la ciudad. Nosotros ejercíamos nuestro poder ciudadano, nuestro poder para impedir el libre tránsito, pero nuestro ejercicio era contra el poder. Sí. Era contra el poder, o sea, contra el poder establecido que eran los pacos, en cambio los camioneros no, pues los camioneros juegan a favor de su propio poder y con la anuencia del poder. Sí, finalmente entonces, uno es para mantener el status quo y el otro es para romperlo, o sea, que final, pero... Exactamente, por lo tanto, una acción similar, que sería, digamos, o crear una huelga o hacer un paro, tiene connotaciones diferentes en relación al objetivo que tú estimes conveniente. Entonces, nunca son equivalentes en la forma, pero nunca van a ser equivalentes en el fondo. Juan, vos, ¿qué pensás? Yo quisiera preguntarle a Marcelo más sobre el tema de las teleseries y el poder que tenían. Perdón, pero es que yo era adolescente en esa época. Entonces creo interpretar a toda una generación. Yo sabía. Que quiere saber todo lo que tú nos puedes contar de... ¿Qué otros finales habían? No, claro, no. ¿Contra qué otros poderes tuvieron que luchar ustedes como guionistas, las cosas que pasaban? Toda esa trastienda encuentro que es muy sabrosa. Claro, yo voy a ser bien honesto. Para mí, por ejemplo, el trabajo de lo que hacíamos en la tele, para mí era un trabajo donde lo pasaba muy bien, donde se trabajaba harto. Mi pelea siempre fue tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, pero de una manera no abusiva, porque habían otros equipos de guionistas donde yo finalmente no trabajé y donde no hubiera durado ni 5 minutos, donde habían jefes que eran bien abusivos, que te decían cosas como que el trabajo de ser guionista de la tele era como 24/7. Ahí tenía una cosa de abuso de poder, o sea, porque había muchas teleseries que decían, oye, no, porque es como a favor de la justicia, porque esta es una radiografía de Chile, y había gente que, yo creo que hasta el día de hoy, o sea, gente muy precarizada, muy precarizada. El guionista en general es un eslabón muy débil y había mucha gente que hubiera matado por estar ahí, por lo tanto aceptaban cualquier cosa. Y eso implicaba, por ejemplo, trabajar los feriados, trabajar domingos en la noche, o noche. Claro, escribir algo que es como, incluso hablemos de la revolución, pero vos trabajas. Pero tú eres un esclavo, así, pero tal cual. Iluminemos, pero vos reventate. Para mí esa pelea fue súper clave, primero cuando fui guionista, como en estas 2 primeras teleseries que yo fui guionista, y después de esas 2 teleseries a mí ya me nombran como jefe de equipos de otras teleseries. Entonces, claro, cuando uno es jefe y uno ejerce el poder, mira qué interesante, uno puede ejercerlo, digamos, desde su parcela. Entonces yo empecé a decir, se trabaja de lunes a viernes, hay ciertos horarios, pues, cuando uno trabaja en la tele, los guionistas a uno le mandan las escenas y uno tiene que editar, entonces yo trataba de editar las cosas y terminar a las 7 de la tarde, que me parecía razonable, y que no fuera como un despelote. Pero por otro lado, me lo tomaba así como muy profesionalmente, pero tampoco me lo tomaba muy en serio, porque finalmente, claro, a mí me pasaba que yo escribía novelas o hacía obras de teatro, donde finalmente podía poner los temas que a mí me interesaban. Eso hacía que yo me relajara, digamos, cuando escribía teleseries. Y finalmente decía, ya, ok, ¿qué es lo que queremos hacer? Y uno trataba de soltar un poco... que quede bien, pero... Que quede bien y traspasar ciertos límites en cuanto a la escritura, o sea, la escritura, esto puede que se note o no se note, pero tratar de que la escritura se vuelva un poquito más compleja, jugar con las formas. Nosotros, por ejemplo, hicimos una teleserie que se llamaba Los 30, que fue la primera teleserie
donde nosotros le vendimos así como Seinfeld, digamos, esta teleserie no se trata de nada. Porque en general tú tenías que hacer una teleserie que tratara una gran venganza, que alguien venía del pasado, ¿me entendí? O sea, como hubiera un crimen que resolver, ¿me entendí? O sea, como... Y nosotros dijimos, no, a ver, juntemos 4 parejas que tengan 30 años y que tengan personalidades y hagamos que jueguen, digamos. Y eso lo hicimos. Entonces, ese tipo de cositas que son chiquititas, yo con eso me daba por pagado. Y en general pasaba con las teleseries, que efectivamente yo ahora las veo en perspectiva de distancia y con ciertos productos que se hacen ahora. Y claro, igual tenían sus temas, tenían sus cositas. Pero pasaba que cuando algo sucedía en la tele, o sea, cuando finalmente nosotros podíamos hacerlo y podíamos ponerlo en una teleserie, eso quería decir, yo creo que el delay más o menos que había con respecto a la sociedad era unos 6 o 7 años. O sea, la primera vez que nosotros Wow, qué pusimos... interesante, ¿eh? Ya que interesante. O sea, sí, temas que tú ya sentías que existían en la sociedad, totalmente. pudiste llegar a una especie de cálculo de que el mainstream los Absolutamente. acogía. Mira, Por ejemplo, un ejemplo súper claro, por ejemplo, era, por ejemplo, la homosexualidad. La homosexualidad, si tú pensáis, ponte tú que el primer personaje homosexual de una teleserie, que era un personaje que era más hetero que yo, que era el Felipe Brown en Machos, Sí. por supuesto que no por culpa de los guionistas de Machos, que eran el Pablo y Jan, el Sebastián Errau y la Coca Gómez, digamos. Ellos, claro. posiblemente ellos quisieron ir más allá, pero obviamente que no los dejaron, entonces le dejaron un gay que era una especie como de monje asexuado, digamos. No, Y solamente Felipe Brown es un gran actor. Sí, pues, claro. Oye, pero eso, ponte tú, imagínate, eso fue el 2000. O sea, Impactante, la verdad, ¿no? muy Impactante. pasado. Piensa tú, o sea, el primer libro, o sea, Lemebel el primero ya iba rondando, pero es más under. El libro de Juan Pablo Sutherland, que salió en la colección Biblioteca del Sur, que se llama Ángeles Negros, y que fue una polémica absoluta en los 90, es del año 92, más o menos, o 94, ¿cachai? Y eso fue como que fue una portada de la segunda que dice libro gay auspiciado por el Fondar. Esa era como la 96, ¿cachai? O sea, ya estaba, y la industria editorial, eso como que la editorial Planeta en ese momento puso eso porque evidentemente era establecer un tema. ¿Cuándo fue eso de que no entró, Metallica? Porque eran... Iron Maiden. 92 más o menos, Iron 92. Iron Maiden, Sí. claro, porque el carnet 92 de haber sido por ahí. Claro. Belisario Velasco, subsecretario del Interior. Ya. Oye, mira, a mí me interesa agarrarme un poco de lo que han hablado mis compañeros, especialmente de lo que habló Juan ahora último, acerca de estas, quiero sacarte un poco del tema de las teleseries, Sí, Marcelo, vale. y gracias por permitirnos de algo tan prosaico sacar una conversación tan re buena, porque esto nos lleva un poquito a estas estructuras subyacentes del poder, Marcelo. Tú eres una persona que antes de escribir teleseries venía ya haciendo teatro. Marcelo Leonard pertenece a la generación, yo diría, virtuosa del teatro chileno. Yo cuando pienso en Leonardo o en la Nona Fernández, también pienso en mi compañero que lo echo de menos todos los días, Rodrigo Achondo. Pienso, Claro. ¿no? O sea, pienso también, imagínate Marcelo, me acuerdo de Marquette, de aquellos viejos años, ¿no? Sí. No estamos tocando ninguno de las otras, digamos, estas otras grandes luces del teatro chileno, Andrés Pérez, obviamente, Cachete Teatro Cinema, obviamente hay mucho lenguaje, pero tú ya venías de hacer teatro y sabemos lo que es hacer teatro. Hacer teatro requiere de una disciplina que es casi monacal. No sé si Marcelo estará de acuerdo con esto, porque en el fondo la vocación, no me estoy refiriendo no me estoy refiriendo a ese tipo de disciplina monacal, Marcelo, claro. Leonard. Me como consta monacal, que no. pero como de monje de la Edad Media, así como como de la era precristiana, digamos, ¿no? Claro, ¿no? claro. Yo diría, ¿no? No, pero me refiero a que no, pero la energía, sí. El teatrista lleva su obra hasta el final.
no importa. O sea, adapta el concepto a lo que tiene, pero a mí lo que me llama bastante la atención, Marcelo, de la dramaturgia, del teatro, del trabajo en el teatro chileno, por lo menos lo que yo he podido ver. Yo trabajé harto con música, con Achondo, trabajé harto con música, haciendo música, y metí a mis amigos, tengo muchos amigos teatristas, siempre he sentido que se parece mucho a tener una banda de rock. Totalmente. En el sentido, y Marina me va a entender acá, y se lo voy a explicar a Juan esto, porque una banda de rock es algo que tú haces porque tienes un amor tan grande por esto. Imagínate que el teatro es eso, pero con un grado académico. El teatro tiene mucho académico. La gente a veces ve lo que está puesto ahí en el escenario, pero todo lo que hay previo al teatro es muy bueno, y esa construcción es muy profundo, y esa construcción se hace desde el entusiasmo del artista, del que va a expresarlo. Marcelo Leonard, tú nos puedes iluminar aquí un poco cuál es tu visión acerca de las estructuras de poder que sostienen la cultura chilena. ¿Existe algo así, digamos? ¿Cómo nos saca? ¿Tú has podido ¿Te ver refieres a la desde... cultura del ámbito cultural o la cultura chilena como No, general? yo diría del ámbito de la industria cultural, Marcelo, de Ah, la de la industria industria cultural. creativa, porque estamos viviendo, y quiero relacionar el poder con este tema, porque estoy leyendo un libro que se los quería mostrar, que es un libro muy interesante, probablemente no compren huevas, compren libros en el Saturday. Este libro de Mary Bird cuesta como 40 lucas, me lo compré como a 15, ¿no? Eh, es 40 un, lucas te hago un supermercado o sea, para el bueno, cabro chico. una cantidad de cosas que uno hace con 40 lucas, digamos, pero bueno, en ese libro Mary Bird dice algo que es bastante interesante, que dice que la civilización, ella es experta en historia romana, historia antigua, una académica de fuste, divulgadora cultural, feminista, pero un personaje así, pero de aquello. Ella sostiene este último libro que está basado en una serie que se hizo hace poco que se llamaba Civilizations, donde estudiaban las costuras de la civilización. Ella dice, Marcelo, amigos, amiga, que la civilización no solamente se hace de lo que se dice, o de los discursos, de la historia y todo eso, sino que se hace mucho de lo que se ve, de lo que se ve, de la arquitectura, por ejemplo. Ustedes sabían que gran parte de los bustos y las estatuas que conservamos de emperadores romanos estaban en las casas, digamos, de los emperadores. O sea, claro, habían estatuas en la calle, pero muchas de esas. Entonces, Mary Bird entra antropológicamente en el tema de que finalmente el poder necesita representarse a sí mismo y mirarse, Ah, claro. ¿no? Sí, La cultura, por eso, no sé, sí, en la URSS se construían así grande, igual antes con la Alemania, la Alemania nazi, el que Tercer tiene Reich se especializaba en estas sí, megaestructuras monumentales. Sí, una claro. es como esto es de todos y la otra es yo soy el más grande, pero hay toda una representación que finalmente se busca con la arquitectura en ese caso, pero también con el arte. O sea, yo pensaba antes cuando Marcelo había dicho eso de que hay que estar en contra del poder, digamos, del poder en el Estado. Pensaba en O por lo Leni menos en estado de Riefenstahl, crítica permanente, como dice, o de cuestionamiento, como dice Marcelo, ¿no? la directora de las películas, que es alucinante como dirigía, La, pero le hizo todo la, el material a Hitler. la Leni Entonces, Riefenstahl, claro, ella no estaba en Claro, contra del poder Leni Riefenstahl, precisamente, digamos. tremenda cineasta, tremenda. Es claro, tremendo, claro. entonces Nazi. que finalmente la creación humana puede ser contra revolucionaria, digamos, o estar o en contra del poder, o la vigilia del poder, o o lo que decía Marcelo, de poner en tema sobre algo que tarda 12 años realmente en ser tema, digamos, o sea, es una vanguardia, pero también es gente que sirve para que el poder se mantenga, o porque el poder los alimenta, digamos, el poder económico, digo, el poder, Sí, sí, claro. o sea, porque
te conseguís subsidios, o sea, hay distintas maneras, porque tampoco nadie es rico, ¿viste? Y la gente, aparte de crear, vive y se tiene que mantener, y aparte les gusta el poder, a todos nos gusta el poder, ¿o no? Bueno, Sí. yo no sé si el poder lo que nos gusta o son, porque había algo que decía Marcelo muy interesante antes y que lo conversamos esta tarde en la reunión de pauta, le decimos nosotros, la verdad un llamado de media hora muy rápido entre medio de todo lo que tenemos que hacer, pero eh, algo que me parece muy interesante que lo que decía Marcelo, que tiene que ver con al punto al que yo iba hace un rato, y que con que el poder también es distribución del poder, ¿no? O sea, el poder no solamente es que yo tengo poder, sino que yo otorgo poder, cedo poder, y ese poder compromete al que yo empodero. Claro. Se ha hablado mucho de clientelismo y todo eso, pero mi pregunta esencial es que Marcelo, ¿tú sientes que finalmente la cultura me refiero en democracia, ha tenido momentos de instrumentalización por parte del poder? Se han otorgado herramientas, se han convertido en estructuras que finalmente desaparecen y dejan de un día a otro, les recortan el presupuesto a los artistas, se acaba un fondo Corfo sin ningún asco. ¿Tú crees que eso se mantiene como una especie de característica de un sistema post-dictatorial o es propio de un sector o de un tipo de gobierno? Tú que has podido ver esto, ¿qué Es que ¿sabes lo pasó que con la pasa? cultura? ¿Cómo quedamos tan desnudos? ¿Cómo los artistas quedaron tan en la Pero es calle, que fíjate? mira, lo que pasa es que yo creo que te voy a hablar de los lugares donde yo lo he visto. Eso nos interesa, sí. Y donde yo lo he visto y donde yo lo he visto en el transcurso de la historia. Por ejemplo, la historia del teatro en Chile, ahora ustedes no sé si vieron, alguno pudo ver, se los recomiendo porque debe estar todavía en internet el programa Mierda Mierda, Ah, que sí. daba cuenta acerca como de la historia del Rayena teatro en Araya, Chile. notable programa, sí. Claro. Entonces ahí se daba cuenta un poco de las cosas que iban sucediendo. Si tú te empiezas a ver cuál es el leitmotiv de esta situación, es que finalmente hay un grupo de personas denominados artistas, denominados actores, denominados teatristas, en el mundo del teatro me refiero, que se van tomando lugares y de alguna manera los van institucionalizando, ya sea en la institución absoluta, como podría ser los teatros universitarios. Piensa tú que los teatros universitarios, tanto el Teatro de la Chile como el de la Católica, eran teatros amateur, absolutamente amateur. De hecho, los teatristas profesionales que hacían teatro en las salas del centro, que eran un teatro más comercial y que no era tan artístico, les decían en tono peyorativo que ellos eran los vocacionales, porque el teatro antiguo eran los profesionales, los que se dedicaban a esta cuestión en serio. Entonces estos eran los vocacionales. Bueno, estos vocacionales arman inmediatamente el Teatro Ensayo de la Chile y el Teatro de la Católica y se transforman en instituciones, dentro de una institución. Y entonces era mucho mejor estar en el marco de una universidad. Crean y a partir de ahí empiezan a tener apoyo, empiezan a tener presupuestos de parte de las universidades para su montaje. En esa época, imagínate, no existía Fondar ni nada. Luego empiezan a haber grupos independientes, llega la dictadura, ¿no es cierto? Y cuando llega la dictadura, no hay ningún apoyo, hay cero apoyo. Y es una cuestión profundamente, digamos, que los tipos hacen teatro y hacen teleseries y hacen teatro porque necesitan hacer teatro. El ictus es totalmente, no totalmente, pero hay parte de financiamiento que viene de ONG extranjeras, bla, bla, bla. Y llega la democracia. Ya esto es lo que voy yo, lo que pasa con el poder. El teatro, claro, el Teatro de la Católica siempre ha estado supeditado un poco a la iglesia y cosas más o menos. O sea, tú nunca puedes hacer una obra anti-iglesia dentro del Teatro de la Católica. Estoy hablando en lo histórico, 50, 60. El mayor éxito del Teatro de la Católica es La Pérgola de las Flores, que tiene una connotación, digamos, de cosa popular y formal, extraordinariamente bien hecha y bla, bla, bla. La Chile... Pero con un subtexto, perdón, Marcelo, pero muy importante, La Película de las Flores tiene un subtexto importante, ¿no? Muy Hay un importante, subtexto súper muy importante. importante. De hecho, es súper emocionante verlo para la revuelta ahora, por ejemplo, ver Sí. lo que hizo el GAM para la Pérgola de las Flores. Era bien impactante, digamos, pensando como en las manifestaciones y el asunto. Pero tiene un cariz. En
caso de la Chile, piensa tú que de la Chile salió como director Víctor Jara, que el año 62 hacen Los Invasores de un Wolf, sale Alejandro Siebeck, o sea, hacen obras que son como rupturistas en el sentido que puede ser rupturista una universidad del Estado que obviamente empieza a ser llenada por gente de izquierda. Y luego viene la dictadura, como te digo. Pero cuando llegan los 90, lo que sucede es que desde las dos partes, tanto desde la parte, voy a hablar muy en términos generales y voy a ocupar un ejemplo paradigmático, desde el mundo del teatro y desde la naciente democracia, hay como de alguna manera desde el poder hay prácticamente no un llamado, porque no es un llamado, es una estructura para desmovilizar todo lo que se venía haciendo de teatro político. Y desde el punto de vista de los teatristas es salirse de esa esfera y tocar otras herramientas. El ejemplo más claro es La Negra Ester. Cuando se hace La Negra Ester, que es una de las mejores obras de la historia de Chile, indudablemente, de Andrés Pérez, uno de los genios más impactantes que ha tenido, como decía el Alexis Moreno en ese programa, decía, es el único rockstar real del teatro, de la historia del teatro chileno. Hace La Negra Ester, que es una obra que de alguna manera puede ser muy política en un sentido, hablar de las clases bajas, de los desposeídos, de los marginales, básicamente, pero una historia de amor. Y esa fue la dinámica que tú ves durante todos los años 90. Durante los años 90, por ejemplo, y tú lo sabes bien, Julio, porque tú, Jorge González, fue un tipo extremadamente incómodo. Mucho más incómodo que, por ejemplo, el Álvaro, Enrique, ¿cachai? Que es un músico de la putísima madre y los tres son un grupo increíble, ¿cachai? Claro. Pero se produce ese... Yo sé a lo que se refiere Marcelo, se produce una especie de coincidencia, sincronía virtuosa, ¿no? Claro. Están haciendo los tres y el poder, moleste, o sea, y al poder les sirve. De convencer a los otros que esto, por ejemplo, que Jorge González es un personaje molesto, digamos, o sea, pasó de ser alguien que era necesario a ser alguien que, puta que jode, perdonando el... Exacto. Entonces, busquemos, pero estemos contentos, o sea, aprovechemos, disfrutemos, vivámoslo de otra manera y, Jorge, dale, o sea, es como, déjate de joder. Yo eso sentí un poco, que yo viví las dos transiciones, la argentina y la chilena. La argentina fue una explosión en esos momentos, en los 80. Qué suerte la tuya, Marina. ¿Dónde te vas a ir ahora? A, no sé, Irán, una cosa así, ¿no? Sí, estoy preparando lo mío. Claro, pero por ejemplo, por ejemplo en Argentina pasaba por ejemplo, no sé, claro, digo la primerísima transición, claro, aparecía Virus, por ejemplo, que efectivamente decía, vamos a irnos por otro lado, y por otro lado, otra cosa que fue incómoda, antes de la explosión, te digo, de Soda, que ya entra como en otra, es como, por ejemplo, como el cambio de piel que se pega a Charlie. O sea, cuando Charlie se vuelve como electrónico, la gente también, o sea, como que claro, se vuelve muy popular, pero también choca, porque finalmente era... Sí, pero yo creo que, o sea, yo cuando me vine dije, wow, me voy a vivir otra transición, ¡yupi! Y no. No, acá no se produjo nunca un destape real. Claro, esa sensación de que vas a ir a una plaza, yo estuve, no sé, en la 9 de julio y había recitales con Soda y con Charlie, y con Fito y todos, uno arriba, y era 1 millón de personas así, y estábamos todos, claro, porque había vuelto la democracia, y nada, y después se fundó todo, pero eso es... Pero lo comido y lo bailado no te lo quitó nadie. No, pero acá el tema es que yo tengo la sensación de que el poder, por lo menos desde el afuera, ¿no? Desde el afuera adentro, o sea, yo llegué y estoy acá y vivo acá y todas esas cosas, pero hay
yo entendí cómo era Chile cuando vi un ministro progresista. Yo fui a tomar algo a una playa, la primera vez en Chile, feliz de la vida, y estaba en una playa privada, algo que es ilegal, y el ministro progre estaba ahí tomándose un trago sin ningún, pero no se le movía un pelo. A mí esa cosa de cómo es el poder en Chile, que es un fenómeno muy, muy particular, digamos, ¿no? Esa cosa de que les parece re normal que, no, que haya gente que no entra a su playa, digamos, No, esa impresionante. como el tipo de gas, y que finalmente basan todo en el dinero. O sea, por eso a mí siempre me interesó el tema del humor en relación al poder. O sea, cómo funciona el humor, digamos. Cómo sirve. O sea, yo creo que el gran dictador, digamos, le debe haber sacado lipidia A Hitler. Sí, claro, esa sensación de que cuando no te queda otra cosa, por lo menos reírte del poderoso, ¿no? ¿Qué pensás? Yo creo que en Chile pasa bueno, el humor yo creo que puede ser una cosa que explote, pero creo que más bien acá está súper apagado eso. Creo que la gente le teme mucho a hacer, probablemente en el mundo. ¿Ah? A mí me pasa mucho que cuando empiezo a ver los problemas de Chile, digo, porque en Chile pasa esto, digo, ay, eso seguramente que no pasa en Estados Unidos o en Argentina, con distintos matices. Pero, por ejemplo, mira, hablemos, por ejemplo, esta cosa como de qué es lo que le pasa al poder cuando se le ataca. Al poder me refiero no al poder político constitucional que está como establecido, sino que a ese poder en la sombra. Y pasa mucho con esto, por ejemplo, que habla solamente el circuito del poder de la cultura de la cancelación. O sea, ¿qué es cuando salen a hablar de la cultura de la cancelación? ¿Qué es? A ver, Barken, lleváis 20 años hablando tontera y ahora digo, ¿sabéis qué? Basta. Digo, oye, es una tontera lo que estás diciendo. ¡Ah, me están cancelando! Eso es lo que está pasando ahora en general con el poder. No acepta que se le cuestione. Y antiguamente había mucho más respeto para cuestionarlo. O sea, los 90 en Chile, lo máximo que tú podías hacer con el poder era como lo que hizo, y que de repente salían en algunas cuestiones, y era, pero ya la cosa más transgresora, como lo que hizo, por ejemplo, John Lennon cuando le decía hagan sonar sus joyas a la realeza. Sí. Ese gesto de Lennon es como hemos visto las imágenes, ¿no? Cuando aparece, lo dice y después se va para atrás como riéndose y dice, chucha, la cagué, pero igual la tiré, ¿cachai? Entonces, como que, o sea, no es lo mismo que cuando John Lennon 2 años más tarde dice, somos más populares que Jesucristo. Ni lo que hace 2 años más tarde cuando devuelve la condecoración del Imperio Británico. ¿Me entendí? O sea, son gestos como que van en alzada, probablemente porque el tipo iba midiendo más o menos su tiempo. Pero claro, el año 90 y tantos, los tres estoy poniendo el ejemplo de los tres porque es un ejemplo bien paradigmático y yo estoy seguro de que si los tres hubieran sido de los 80 o de los 2000 y tantos, cachando la personalidad que tienen los caras, por eso que lo veo como un síntoma bien epocal, probablemente habría sido distinto. Creo que no se trata de un asunto de valentía o no valentía, se trata de un asunto de tiempo. Se trata de un asunto de tiempo. En los 90 llega y dice, por ejemplo, no sé, pues esta canción es en el Unplugged, dice el Álvaro, esta canción es por el servicio militar y está con un gorro de milico, y era un gesto transgresor, pero a cagar. Ahora sería un chiste. Disfrazado de milico, claro. Ahora sería un chiste, o sea, ahora en Olmué, ¿cómo se llama? El Alex Banter saca la canción Paco Vampiro, weón, y por televisión nacional a todo Chile. Y no es con la alcaldesa que fue la ministra de la Mujer. Y no es un acto tan transgresor. Lo es, ciertamente. Hay que ser valiente, que tener cojones y todo esto, bla, bla, bla. Pero no lo es tanto. Entonces,
claro, en los 90 pasó en Chile eso, y en Chile pasan dos cosas que son claves, pero son muy lentas, chiquillos. Ese es nuestro problema, y por eso que a la gente le sorprende lo del 18 de octubre, y ahora cuando yo pienso, cuando nos encontrábamos con Julio en Dignidad, eso pasó hace caleta de tiempo, y no ha pasado ni un año. No. Pasó hace caleta de tiempo, pasó hace muchísimo tiempo, pero piensen ustedes que la transición chilena cuando llega y dice, una cosa como a la mitad de la transición chilena es cuando toman preso al Mamo Contreras. Sí. Hay ropa tendida acá, hay ropa tendida, cuidado. Porque el tío Mamo nos ve. Este programa, él dice que él lo inventó, él dice que él lo inventó, pero no sé. Puede haber sido porque en algún momento estuve acompañando a Juana, quizás donde, tal vez, algo que teníamos que hacer, sacamos salvoconducto al toque queda, tal vez se nos podemos haber firmado algún papel, pero yo no lo he visto todavía. Perfecto. No lo he visto. Después lo otro fue la detención de Pinochet en Londres, que la detención de Pinochet en Londres produce algo, pero eso es lo terrible. Yo pasé de los 19 a los 29 esperando la detención de Pinochet. Se me fue la juventud. Y uno tiene que recordar que para nosotros lo bacán, Julio, tú estarás de acuerdo, alguna vez pasamos por donde mismo, para nosotros la juventud y el gesto rebelde era cachar qué banda de grunge tocaba y leer a Bret Easton Ellis en adelanto de la zona de contacto, ¿cachai? Mientras Chile avanzaba ¿hacia dónde? Con comandante en jefe Pinochet, con Stang Entonces, el 99 recién pasa algo que uno se atreve a decir, oye, ¿sabes qué? No puedo conversar con toda la gente de la dictadura. Y tenía ahí el rollo de la iglesia, y este es el otro punto al que quiero llegar. Y luego tenemos que llegar hasta el 2010, 2012, para que a partir del caso Caradima la iglesia empiece a caer. Y eso, o sea, nos demoramos 20, porque finalmente todas las cosas que se hacen y que no pasó en Argentina, por ejemplo, Marina, con respecto a la transición, era porque aquí nosotros teníamos absolutamente la deuda, que a mí me parece que vale callampa, lo digo claramente, con la Iglesia Católica, porque la Vicaría de la Solidaridad, digo, la gente que hizo las cosas de la Vicaría de la Solidaridad, en la Vicaría de la Solidaridad, abogados, incluso los curas, y todos estaban cumpliendo con sobre todo viniendo de su credo, con un deber. No es un favor. O sea, es un deber, es lo que deberíamos haber. El tema, o sea, finalmente vino, yo me acuerdo en esos años, o sea, yo no vivía acá en dictadura, pero me acuerdo después que era como que les pasaban facturas. Todo Iron Maiden no vino por eso, no entró por eso. Exacto. Porque hubo un arzobispo que dijo, no pueden entrar. No había ley de divorcio. El aborto todavía no estamos pagando por eso. O sea, pero numerosísimas cosas más. Entonces, es eso, es finalmente que incluso hasta cuando el poder hace las cosas bien, o lo que le corresponde, digamos, como con el deber que le cumplía en algún punto, muchas veces después terminan aprovechándose de esa situación para llevar agua a su molino cuando toman el poder, porque finalmente lo que hacía la vicaría, por ejemplo, durante la dictadura, claramente ellos no tenían el poder, ellos lo que hacían era el contrapoder, efectivamente. Era el poder es desaparecer gente, bueno, nosotros tratamos de encontrar a la gente, de proteger a la gente, de saber dónde estaba la gente, pero luego cuando llega al poder la concertación, dice, bueno, yo hice esto, entonces ahora yo agarro mi poder, no el poder constitucional obviamente, pero sí el poder dice, entonces yo te voy a cobrar esto. Es lo mismo que los cargos políticos, pero desde la afuera, digamos. O sea, es como, esta es mi porción que no se toca. Claro. Entonces, cuando llega el caso Caradima y finalmente todo eso se desploma, que se venía desplomando paulatinamente, pero se desploma totalmente, entonces entramos a otra etapa. Y han pasado 22 años desde que llegó la democracia. 22 años, te insisto, ya se fue en mi primera juventud y se fue en mi segunda juventud.
Entonces, cuando llega finalmente el estallido finalmente es como, si tú fueras, ponte tú, un dramaturgo o hiciera yo una serie de un país normal, el estallido que vivimos, el de los metros y todo esto, pasa el año 90. ¿Para qué vaya a estar 20 años hueveando con los otros? Sí, po. ¿Qué pasó? O sea, pasó el con año, nosotros? Sí. 22 años, el año 90, y es algo que te dice, no, pero es que no se podía. Bueno, no Sin se duda. pudo porque tú no quisiste, porque lo que hicimos ahora, para el 18 de octubre, escúchame, no se podía. No. No se podía. ¿Y por qué se logró? ¿Y por qué se logró? Y este es el punto que tiene que ver con la violencia y cómo se combate, o sea, el poder y cómo se combate el poder. ¿Por qué se pudo? Por la violencia. Porque se quemaron los metros. Si el metro no se quema, no pasa nada. Y Eso todavía no les sabemos dolió. quién fue, digamos. Y todavía no sabemos Claro. quién fue. Todavía Bueno, no pero sabemos. si no pasa nada. Juan, tienes un punto tú. Sí, yo me quiero colgar de lo que dice Marcelo, porque reflexionando sobre el poder, yo, y aquí Marcelo te voy a explicar algo. La Marina conecta con nuestro público femenino, Julio conecta con el público, digamos, segmentos más altos, yo con las clases más bajas. Entonces voy a estar con las clases más bajas. Hizo un estudio de mercado. Estamos tratando de llegar Oye, todavía no sabemos cómo cobrarle a ese segmento alto, pero ya vamos a encontrar la manera ya. Estoy subiendo la escalera ya. ¿Viste? Claro. Yo estaba pensando sobre el tema del poder y tratando de pensar un poco en la historia. Yo siento que me pasa que en el ADN del pueblo chileno hay un miedo terrible al poder. Y tú te lo voy a explicar con cómo ha funcionado la República, porque a ver, ¿qué es lo que ha pasado así en 140 caracteres? Cada vez que a los poderosos, a las élites, no les gusta cómo se está manejando la cosa, patean el tablero y queda la escoba y llega un Pinochet, Chao por la raza. ¿cachai? Entonces es una cosa más o menos cíclica. Y yo siento que ese miedo está como incrustado dentro de, si uno ve los 80, o sea, como cómo criaron al chileno medio, cómo nos criaron a nosotros, es como, oye, no, es que hay que cuidar la pega, ¿cachai? O sea, como hay muchas cosas que están instaladas en el chip. Eso es una estrategia de poder. Nosotros venimos con ese formateo, siento yo, como de la cuna, básicamente, ¿cachai? Y yo siento que ahora, como lo que decías tú del estallido, claro, definitivamente hay cosas que han cambiado. La iglesia está desacreditada, las clases, o sea, todo el mundo hoy en día tiene acceso a la información, ¿cachai? Entonces, siento yo que las piezas están en un orden que quizás para el poder le ha costado mucho rearticularse. Yo siento que los conservadores en general, y esto va a ser un poquito medio Dan brownístico quizás, pero es como, yo siento que los conservadores se repliegan, ¿cachai? Y siempre terminan encontrando la forma de salir airosos de las situaciones, ¿cachai? No sé qué, yo me imagino que todos están de acuerdo con lo que acabo de decir, pero... Todo, con todo, yo estoy de acuerdo. No, sí. Yo, bueno, a mí porque tú es como mi temor, ¿eh? O sea, yo hoy día, por ejemplo, puse un tweet, así como ahora, como en la noche, no sé por qué lo puse, así, que era como, yo voto apruebo, no tengo ninguna duda que voy a votar apruebo, porque es la única alternativa que se nos da en estos momentos para que algo pueda cambiar. Pero si no resulta, voy a seguir hueando. Porque, o sea, mi temor, por ejemplo, mi temor con respecto a lo que está pasando es que nosotros estuvimos desde el 18 de octubre, hasta el 15 de noviembre, yendo todos los días a Dignidad, participando en un momento que fue un momento que capaz que incluso se borra la historia porque es una cuestión como muy, a lo mejor muy
bueno, puede ser documentada, pero muy poco traspasable a los medios de comunicación, que era todo lo que había de cabildos, de asambleas, de que te decían como que se estaba formando como un poder constituyente que era realmente espontáneo, donde te decían, no, es que nos vamos a juntar en los barrios y todos esos insumos van a subir de alguna manera por los gremios o por los territorios, van a subir hacia una nueva constitución. Cuando yo participaba de eso, yo era un poco descreído, porque yo decía, ¿cómo esto la gente que está en el poder lo va a aceptar? Y finalmente la manera en que lo aceptaron fue con el acuerdo del 15 de noviembre. Y yo me acuerdo que leí el acuerdo del 15 de noviembre y yo dije, cagamos. Cagamos. O sea, vamos a hacer una elección de una Cámara de Diputados con las mismas reglas de la Cámara de Diputados para hacer una constitución. Entonces al día siguiente todos dijeron, sí, vamos a tener una constitución. Y yo veía conspicuas plumas y mentes de mi nación, decía, excelente, que esté el profe Massa, que esté Gastón Sublet, que esté la Mónica González. Y suck my dick, my dear. O sea, nica, eso no va a pasar ni... Y perdón, te lo estaban diciendo que no iba a pasar. El acuerdo decía que no iba a pasar. Entonces, para tapaboca mío, mucha gente se movilizó y vamos a lograr para esa misma convención constituyente, vamos a lograr dos cosas impensadas, que es paridad de género y probablemente cupos para pueblos originarios. Pero finalmente va a estar, o sea, va a estar Pablo Longueira. Va a estar Pablo Longueira. O sea, de eso se trata, de eso se trata. Entonces, claro, yo creo que ahí se perdió una oportunidad porque en el fondo nos creímos lo que pasaba el 15 de noviembre. Ahora, como yo tengo una cosa como de Realpolitik muy chiquitita, pero la tengo, yo voy a votar a prueba porque prefiero ver qué pasa. A lo mejor puede haber algo que pueda cambiar este orden y no voy a ser más papista que el Papa. Siempre puede ser peor, pero yo creo que peor que como está la cosa, no, o sea, es difícil, ¿viste? O sea, como por lo menos es lo que vos decís, va a haber una mitad de mujeres, ya va a ser distinto lo que se escriba. Sí, ahora que he estado en distintas, escuchando distintos artículos de feminismo y toda la cuestión, es que haya la mitad de mujeres es un avance, pero tenemos que ver cuál es esa, cómo está conformada esa mitad de mujeres. Porque sí. Yo creo que esa mitad de mujeres va a obligar a los hombres a hacer lo que ellas quieren, como en todo orden de cosas. Como siempre. Espérate, voy a apretar el botón de alarma de machismo, voy a apretar el botón de alarma de machismo. No, acá suena todo el rato, Marcelo. Lo tuvimos que desconectar, lo teníamos. Sí, lo teníamos habilitado, lo tuvimos que desconectar porque ya, claro. Claro, porque ese comentario es como de Dino Gordillo, pues, bueno. ¿Cachai? Lo hacemos todo el tiempo. Muy noventero. Juan en el fondo es un tío curado la noche de Navidad que deja la cagada a las 2:30, ¿viste? Que dice, ¿y qué creen todas las mujeres? ¿Qué hacen? Tu tía. Oye, finalmente... Claro, siempre son las que mandan son las mujeres, son todas unas brujas. Cuando parecía que habíamos zafado, cuando parecía que ya estábamos listos, ya habíamos zafado, minuto 91. Marina, el programa de ayer, todo a la basura. No sirvió de nada, no sirvió de nada. Que finalmente es, o sea, me encanta, incluso a las mujeres nos han convencido de que nosotras controlamos a los hombres como Juan. Por lo tanto, todo es culpa de ustedes. Obvio. Qué machista este compadre, Oye, pero como lo educó la mamá, el poder de haber visto ¿quién tiene la culpa del machista? La madre, ¿viste? Claro, obvio. El poder, ¿quién tiene el poder? La madre. Y la manzana que Eva nos mandó a comer a todos. Claro. Oye, chiquilles, increíble cómo se nos pasa nosotros conversando el tiempo acá. La semana pasada, Marcelo, nos pasamos como 45 minutos, ponte tú, de la hora que habíamos pensado. Hoy día pensamos pasarnos como 15 o 20 nomás.
Así que tenemos como 10 Vamos, o 20 o vamos a 40. hacer, el día que logremos hacer Pero mira, un microcuento, no sé, ¿qué vamos a hacer con quería nosotros? citar, ya que con Marcelo somos bien generacionales, tenemos aquí a Marina, y yo sé que también Juan se sentirá grabado con la cita, pero Charlie dijo, y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después, ¿no? Y quiero volver a, yo haciéndole propaganda a los libros baratos, no compren huevas, compren libros, ¿ya? Mary Bird Si dice quieren, que... vamos a hablar de libros, yo no sé si acá se consiguen, pero a mí, yo soy muy, A me ver. encantan las cosas de humor y citas, y hay un libro que se llama Odiar es pertenecer, o cómo ¡Qué sobrevivir lindo! al nazismo, al fascismo, al antisemitismo, al autoritarismo, y que es una Todos nuestros intereses juntos en un libro. Sí, todo, es como, y es todo un resumen de, por épocas, cómo la gente sobrevivía haciendo humor, digamos, o sea, desde, Okay. hay el humor que hacían desde en los campos de concentración hasta en las dictaduras acá, en Argentina, o sea, cómo se hace para como con el humor como una herramienta de combate y por otro lado de supervivencia. Es muy interesante. Lo Bellísimo. recomiendo si van a Buenos Aires, si Tiene monos, consiguen un avión, tiene fotos, ¿no? tiene Oye, dibujitos muy bien, eso explicativos es lo importante. especialmente. Eso es lo importante. Sí. Y Oye, mira, está escrito en griego, lo único. mira, yo como yendo un poco, tratando como de englobar un poquito esto, Mary Bird dice que finalmente los bárbaros de antes probablemente van a ser la gente a la que le compremos, ¿no? La verdura mañana, ¿no? O probablemente vayan a ser los que nos hagan un tratado de comercio así impactante, ¿no? O terminemos, ¿no? Probablemente absortos en esa cultura, porque finalmente los bárbaros son los que finalmente son distintos a uno, ¿no? Sí, claro. Los comunistas siempre van a ser ellos, ¿no? Los fachos van a ser ellos, ¿no? En general, a pesar, con Juan hacemos un ejercicio que no nos cuesta mucho, pero nosotros sabemos que somos machistas, pero en general siempre pensamos que ellos son los machistas, ¿no? Hay una cosa en el poder, Marcelo, Marina, Juan, que tiene que ver con la otredad, ¿no? O sea, es decir, siento que el poder lo que hace es que disocia a la gente de la escala humana. No sé si eso a ustedes les parece que es bastante impactante, por ejemplo, y aquí voy a poner el tema, cómo en esta conversación hemos hablado muy poco de la iglesia. ¿Por qué? Porque probablemente la iglesia no ha estado presente en los Claro, se disolvió. últimos... La iglesia se disolvió. Sin embargo, la iglesia sigue haciendo un proceso, la iglesia se convirtió en un proceso íntimo, ¿no? La gente no deja de ir al culto. La gente no deja de ir al culto. Mucha gente que sigue rezando en su casa, uno ve la disciplina del evangélico, uno ve, no sé, al Bueno, judío, al esa, musulmán, al ortodoxo, uno ve que la gente todavía sigue creyendo, ¿no? Lo que pasa es que en Twitter tal vez no es tan popular, ¿no? Hablar de espiritualidad. Entonces, hay muchos poderes No, que o sea, finalmente una cosa es interactúan. pertenecer a una estructura y De otra eso cosa quería es hablar, de eso quería poder. hablar. ¿Cómo les parece a ustedes? Porque pareciera que el poder se atomiza y vemos que los grandes poderes, o sea, los grandes grupos económicos son el poder. Finalmente el poder es el que tiene ahí, ¿no? Hoy día veíamos probablemente, yo sé que es bien impactante cómo, a pesar de que uno trata de rehuir el tema Nano Calderón, comienza a significar tantas cosas que se empieza a poner peligroso. Hoy me contaba, o sea, hoy alguien tuiteaba que le pareció impactante ver a su profe de filosofía partiendo la clase con un comentario sobre Nano Calderón, que le sirvió para su clase. Después vemos que hay reos de Santiago I que le ofrecen protección a Nano Calderón. En vez de hacerlo pebre, lo convierten en una especie de modelo. Quiero ver esa serie. O sea, ¿no? O sea, es impactante porque lo que su propia hermana cuenta que su modelo de vida
era gente como Pablo Escobar, como el Chapo y todo eso, salir convertido en eso. Oye, y sin Es pelarte ni probable una que tenga su papita, propio po. reality, es bastante que tenga su propio reality en Miami, ¿no? Y es bastante probable que, no sé, termine metido en algo, no quiero decir nada que me cueste una imputación o una querella mañana, pero en algo va a terminar ese caso. Vemos cómo finalmente el dinero doblega algo que pasó natural. Ah, cabros chicos, lo van a hacer pedra dentro de la cana. Parece que al cabros chicos no le hicieron pedra dentro de la cana, Pero o sea, lo ¿no? que pasa es que ahí yo creo que pasa, es curioso porque otro tipo de poder, porque incluso puede ser Sí, que no sea el poder del dinero, ¿cachai? O sea, como que en el fondo el compadre haya comprado que esa sería la cuestión, que básicamente sería que la Raquel Argandoña hubiera movido sus tentáculos dentro de la cana para que lo podemos trataran decir un bien. montón de cosas, claro. Pero lo loco es que yo creo que finalmente se produce como una especie de ética falsa que tiene que ver con el respeto o el poder que tiene que podría tener el gallo por el hecho de salir en la tele, ¿cachai? Por el hecho de tener eso, de tener esa aura. Y buena suerte, porque efectivamente eso podría haber ido para las dos partes. O sea, salí en la tele, por lo tanto te voy a cagar, o salí en la tele y dice, oh, pero el Nano Calderón, no, pues amigo mío, ¿cachai? Imagínate, yo soy amigo del hijo de la Muy Raquel chileno, Argandoña, muy pues, chileno weón. eso. Muy chileno eso. Claro, claro, del hijo de la Raquel Argandoña, ¿cachai? O la otra cosa impresionante dentro de ese terreno, ¿cachai? Que tiene que ver también con las estructuras de este poder invisible, digamos. Eh, yo pensaba, bueno, el otro día, ¿quién decía? Rodrigo Munizaga, creo, o alguien decía, Raquel Argandoña nunca ha tenido un programa. Nunca ha tenido un programa. O sea, el reality. Y sin embargo es una figura que ha Interesante, estado omnipresente. interesante. Desde el año 74, del año 74 hasta ahora. Y luego del medio drama, de una cuestión así como claro, que a uno le llegaba a dar vergüenza, ¿cachai? A uno que no le tiene ninguna simpatía. Yo particularmente no le tengo ninguna simpatía a ella, ni a su entorno, y es como una cosa, como que es como dice, hoy no lo vi venir, bueno, sí, es más o menos como donde dice, hoy tenemos una familia de mierda, sí, yo me daba cuenta de antes sin cuchillos de por medio. Eh, pero después salen en Bienvenido, hoy día yo justo pasé por la tele y la vi, o ayer, y sale Raquel Argandoña diciendo, después del estallido social, numerosos locatarios de no sé qué en Valparaíso lo pasaron muy mal y ahora con la pandemia todo fue... Sin embargo, han logrado sobreponerse y aquí tenemos el reportaje. Haciendo de locutora de un programa que el día anterior estaba mostrando o sea, haciendo un descuartizamiento de su familia, participando como una locutora profesional. Y pienso, ponte tú, en cuando echaron a la Alejandra Valle de la red, ponte tú. Así por una cuestión así como, pero pichiruche, ¿cachai? En general me refiero. O sea, ¿por qué esa mujer tiene poder? Porque lo tiene. Que es un poder no político, un poder no... y que tú no sabes, y que no Yo sabes de creo, dónde viene. oye Y que no Marcelo, sabes de dónde viene. yo creo que es súper bueno lo que decís. Yo creo que este es un pase de gol también para Juan y Marina, porque creo que a Juan le va a agradar un poco tal vez el lado simbólico del poder, Juan, ¿no? Me tinca que es un tema como que te interesa, ¿no? Oh, Juan está muteado por el poder. Juan, el poder te muteó. El poder me mutió. Oye, chuta, yo manejo cierta información respecto al caso de Hernancito, ¿ah? ¡Guau! Intramuros, No lo puedo- Me tengo que censurar. Bueno, pero hablemos como como Por- de alguien, como un primo que tenía o conocía a No, alguien que le pasó una cosa parecida. no puedo decir nada, pero yo creo dos cosas, ¿eh? Yo quiero decir dos cosas. La primera, Hernancito ya es Jennifer.
A esta hora se está convirtiendo en Jennifer. No, pero Julio, mi chiste ya era lo suficientemente noventero, no. Vamos a terminar en un humor de los años 70. Vamos a terminar De cachetada, como físico, como La cayéndose. manivela, la manivela. Claro, así como cayéndose. No, pero es que es muy interesante el tema de Hernancito, po. Obvio, si todos queremos, nosotros, o sea, los chilenos, yo nací entendiendo que los chilenos éramos chaqueteros y nos encanta ver caer una familia en desgracia, una familia famosa, po. ¿Sí o no? Yo lo Depende encuentro, de mira, lo que haga, po. sí, Depende de lo que haga la familia. O sea, yo creo que todos tenemos una opinión. Yo la verdad lo encuentro un pendejo de mierda asqueroso, la verdad. Lo encuentro, la verdad, que representa un poco lo peor de cierta clase marginal, que parece una clase alta, pero finalmente es una clase que lo único que la diferencia con ciertos sectores que se llaman marginales para la élite es el poder adquisitivo, pero culturalmente es una clase, o sea, Hernán Calderón Jr. representa una clase violenta, machista, abandonada, desarraigada, frívola, light, ¿no? Oscura, ¿no? Tengo una amiga, de hecho, que vivió y que tiene relación con el arte, que vivió en carne propia una situación muy asquerosa con este personaje, este niño, ¿no? Que está absolutamente fuera de sí. Creo que sin duda todos tenemos opinión sobre Hernán Calderón Jr. Y eso es bastante curioso porque yo traté de evitar el tema todas las primeras semanas y en un momento era como que no se podía. Ya no se puede. Se puede, Julio, te aseguro que No se se puede. No se puede. De hecho, tenemos una hora más para hablar de esto. Para no hablar de esto, por favor. O sea, es como... No, debemos cerrar en algún momento, si no, no podemos seguir por siempre con este programa, ¿no? No, Sí. a mí, lo que finalmente, lo que me interesaba con respecto a lo del poder y lo del poder en Chile es la genialidad de la estructura del poder de este país para que hagan lo que hagan, acá no cambia casi nada nunca, digamos. O sea, es como... Ok, ¿cuál es tu asesoría, Marina Lande? ¿Cuál es tu asesoría? ¿Cuál es mi asesoría con respecto al poder? Oh, no dejes que el poder te arruine, salvo que te paguen muy bien, digamos, por arruinarte. Digamos. O sea, es como el precio del poder, digamos. Claro. Pasando y pasando, como Un dicen en mi poquito, tierra. que te arruinen un poquito, la verdad. No, pero honestamente es que el poder... no sé, o sea, yo en realidad creo que el poder está en todos, el poder está en intentar tener una voz, también es poder, digamos. También no es el mismo poder que el poder económico que decide si vamos a recibir o no comida porque te bloquean el camino, digamos, ¿no? O sea, es como, Desarrollar una voz personal, dices tú, Marina. claro, sí, una voz personal, o yo qué sé, o sea, o uno cuando forma una familia, igual hay roles y se ejerce poder en relación a los roles, con la asociación de vecinos, con el grupo o sea, ¿cómo se llama esos? La junta de vigilancia del bar, o sea, el poder está en millones de cosas, y la pelea del poder es como desde Caín a Abel, o sea, siempre es poder. El tema es que el poder muta y va cambiando de manos. Y acá en Chile a mí me da la sensación de que no muta nunca, digamos, ¿no? Que hay como una estructura y que cada vez que se intenta un poco mover esa estructura de poder, te hacen un golpe de Estado o te hacen una cosa así gigante. No son... no les gusta mucho el cambio, digamos, por más que usen la palabra cambio para mucho, ¿no? O sea, son como alergia al cambio. Genial, Y alergia, y no alergia a la acumulación, o sea, es como... y bueno, y la cosa del manejo del poder a través del miedo, o sea, cuando uno empieza a destapar esas cosas como
para qué se usaba los barcos de la Sudamericana de Vapores, y que después siguieron, o sea, como que todo es así espantoso, o sea, es como... Sí. Y que para mí El Poder es como una película de Ruiz, ¿viste? O sea, para mí, yo entendí Chile cuando vi Palomita Blanca y Diálogo de Exiliados. O sea, hasta Diálogo ese exiliado momento yo siempre estaba especialmente, diciendo, yo creo que ahí está Chile, ¿ah? yo Sí, estaba ahí está Chile diciendo, en diálogo exiliado. pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Siempre estaba como que no entendía. Y después vi esos dos y dije, es como que hay esa cosa de hablar solos de los personajes de Ruiz, digamos. Pero yo creo que eso es lo que hace que seamos más fácilmente, esto de los personajes de Ruiz, probablemente más fácilmente víctimas del poder. Sí. Yo creo que lo que ocurre con el poder, y que, como yo creo que hay que enfrentarlo, digamos, es no aceptando, y claro, y eso tiene costos. Sí. Eso tiene costos. O sea, yo, por ejemplo, o sea, mi última cosita, así que voy a hablar de las teleseries, es nosotros de alguna manera no aceptamos o nos pusimos como de una manera más frontal y más horizontal cuando estábamos escribiendo una teleserie después de Secretos en el Jardín, que fue una teleserie que escribimos para Canal 13. Llegó, había otro director ejecutivo, llegó Phil, dijo teleseries de este tipo no, y claro, y ahí donde uno dice, ok, entonces, ¿qué payasito querés que te haga? Eso es sucumbir ante el poder. ¿Me entendí? Sí. Y eso nosotros lo hacemos mucho. Nosotros como chilenos, digo. Lo hacemos mucho, muchísimo. Y eso está mal. Y eso está mal. Y irse en contra del poder te trae problemas. Pero si lo hacemos... Claro, sobre todo en un lugar donde la precariedad está manifiesta. Ahí. Sí, claro. O sea, es distinto irte contra el poder acá en Argentina, porque finalmente hay toda una estructura entre sindicatos, protección, organizaciones... ¿Qué puede ser? Pero mira, pero más allá de eso, no sé cómo, o sea, claro, evidentemente en Argentina eso está como mucho más, no, y también es más difuso, porque aquí hay varios órdenes que son como lo que hablaba Portales, que es como el peso de la noche, que también, o sea, el poder militar, el poder como de la fronda aristocrática, como que eso existe. Y finalmente cuando tú le dices a la gente de los 90, oye, pero ¿por qué no hicieron esto? Es que no se podía porque estaban los milicos. Si ni lo intentaste, porque nadie quería. Yo me acuerdo en Chile, que no sé, tú estabas, Marina, acá en esa época, pero cuando hubo 2 ejercicios de enlace que son amenazas claramente de golpe, que no tanto como las que hizo, no sé, Seineldino Rico en Argentina en los fines de los 80. No fueron tanto como eso, escaramuzas de ese tipo, pero eran amenazas que eso era lo que pretendían. O sea, salen los pero la milicos... hizo yo no estaba, pero la hizo alguien que era más poderoso que Seineldino en Argentina, o sea... Por cierto. Entonces eso era, en el fondo era más, podría ser como más grave. Pero las razones, las 2 veces que se hizo eso, las razones eran razones de Estado tan grandes como que habían pillado al hijo de Pinochet tirando chirimoyo. O ¿cómo se llama? O cheques que le habían pagado desde el ejército. O sea, estamos hablando de eso, no era una cosa como que se estaba cayendo el orden institucional, no, el ejército de Chile estaba protegiendo al hijo pavo de Pinochet. De eso se trataba, Claro, y a ti te lo venden. Sí, es eso, y a ti te lo venden. Por eso, exacto. Y a ti te lo venden, a nosotros, todos los concertacionistas, de los más jóvenes, o sea, cuando tú te digo Clemente Pérez, que en esa época era como presidente de la FEUC, ¿cachai? Hasta el Guatón Correa, te dicen, oye, es que en ese momento estuvo en riesgo la democracia. O sea, si tenía una democracia que por los cheques del hijo picante de Pinochet se va a caer, puta, vale callampa tu democracia. Entonces tú decías, oye, ojalá que hubiera pasado, que se hubiera caído, Pinochet hubiera vuelto al poder. No dura ni 2 semanas. No sé si qué pensáis tú, Julio, pero en esa época, posguerra fría, entonces los compadres, estáis tan acostumbrados a bajarte los pantalones que ni siquiera te los bajáis, po.
O sea, evitas, no llegas a ese lugar. Ya estás con los pantalones bajos, decís. Sí. O ya estás con los pantalones abajo, o yo decía, oye, te voy a tener que bajar los pantalones, ok, entonces no hago nada, no me muevo de acá, estamos, entonces no, y eso pasa con todo. Ley del aborto, o sea, entonces cuando llegan, por ejemplo, los del Frente Amplio, que no me parece, algunas cosas me parecen bien y otras cosas me parecen que no son tan astutos como debieran ser, pero cuando llega alguien exigiendo algo, es terrible. Es terrible, o sea, no, no saben nada, no, pues claro, pues esto los maximalistas, o sea, cuando en el ambiente en el que yo me muevo, o sea, es como Frente Amplio y aparece el patito amarillo al lado, ¿cachai? Y esos son como los maximalistas. El 10% de ahora es una cosa que estamos tan acostumbrados que cuando salió lo del 10% yo dije, no sale ni cagando. Sí. No sale ni cagando. Mira, yo creo que vamos a pasar, vamos a volver a Juan, o sea, vamos a volver a Marcelo para que nos dé su asesoría gratis. Se la quiero pedir a Juan ahora, ¿qué es lo que te queda gravitando después de esta conversación, Juan? ¿Cuál es tu asesoría? Bueno, primero que todo agradecerle a Marcelo, es un seco. Gracias por la conversa, gracias por la trivia también. Muy Es lo que entretenida. más disfrutamos, Marcelo. La verdad, nosotros inventamos todo esto solamente para hablar de teleserie, debemos confesarlo. Sí, Pero nos daba vergüenza, ¿viste? Sí, Nos daba vergüenza, Ah, tratamos de disfrutar. De hecho, dijimos, hablemos de Foucault, y por ahí la y tiramos. por ahí la tiramos. Foucault y ¿cómo llegamos teleseries. de Foucault a Romané? Claro, claro, eso estuvimos con Juan Esto de durante Nos dejárselo a Julio que lo nos arregla. basamos mucho en Foucault para Romané. No, la Marina el ya tenía pretencioso, claro. el Con pretencioso. Juan pasamos los últimos 10 días tratando de ver cómo pasábamos de Foucault a Romané. Claro. Juan, ¿qué dices tú? Bueno, palabra al cierre, gracias Marcelo, de verdad. Y me quiero pegar un pilar sordismo, ¿eh? Porque eso fue como mi Por reflexión. favor. Pilar sordo siempre es necesario, un mal necesario. Mi asesoría es ponerle el verbo al poder. Después del poder construir, poder crear. O sea, a todos los que nos están escuchando y que nos van a escuchar, claro, hay que ir en contra del poder, se fue en contra del poder en su momento y probablemente así tenga que ser nuestra vida. Pero el poder que podemos generar nosotros puede Sí. ser, y siento yo que debe ser algo positivo. Sí, me encantó, perdón que me meta, y hay una cosa como el poder de la acción comunitaria desde lo pequeño y dejar, yo tengo la sensación que durante 20 años en Chile la idea de lo individual absoluto, de que te salvas solo y no importa cómo, se está desapareciendo, y eso desaparece desde confrontar directamente al poder, pero también en las pequeñas acciones que puedes hacer cuidando a tu entorno, a tus vecinos, o sea, tener una actitud menos aislada y más empática y con mejor conexión con el otro, digamos. Y mi asesoría gratis es que no traicionen, ya dije todo lo de el precio de joda, digamos, chiste, que realmente encuentren la manera de contribuir para que este lugar donde todos estamos sea mejor, digamos. Y esa es una manera de pelear contra el mal poder, digamos. Eso. Marcelo Leonard, escritor, dramaturgo, guionista, autor de probablemente una de las obras que yo creo que más tristemente proféticas, ¿no? De todo, finalmente. Noche Mapuche se puede leer de muchas maneras. Yo la recomiendo. Marcelo, podremos ver Noche Mapuche de nuevo, ¿no?
Uy, cuando volvamos al teatro tenemos tantas cosas Ya, pendientes, pero a mí ok. me encantaría, Juan, pero me encantaría. Juan, Una Juan quiere decir algo antes de darte la palabra. pregunta para Marcelo. Tus libros, tu obra, ¿dónde se te puede ver? Yo tengo en estos momentos, a ver, en teatro vamos a tratar de hacer algo, una versión que estamos trabajando de Space Invaders de la Ana Fernández, que es mi mujer, Ah, de la nona, que la, ya. que la vamos a hacer Va a teatro, esa... Marcelo. Sí, Ah, vamos a hacer, o sea, wow. supone que la estrenamos este año, vamos a tratar de estrenarlo ante público el próximo año, pero en enero de todas maneras vamos a tratar de hacer algo medio virtual con ese material. Qué bueno. Marcelo, Y- Marcelo, perdón que me refiera a esto. Yo creo que la nona Fernández no necesita propaganda, pero por favor hablemos de Space Invaders, por lo menos mencionemos un poco, porque Space Invaders es como, no se ha convertido un poquito en un tótem, ¿no? Tanto ha sido bien premiada, la nona es Sí, una especie de luz dentro de esto y me no, encanta, además, como absolutamente. tú le celebras a la nona Fernández, me parece excelente, bueno, me parece excelente, porque merece todo lo que uno pueda decir de ella, ¿no? No, Space Invader era una tremenda novela y hace tiempo que Tremenda. teníamos ganas de hacer una versión teatral. Y en eso estábamos trabajando, de hecho estábamos ensayando cuando se produjo lo de la pandemia y todo y nuestros planes se empezaron a congelar y todo eso. Marcelo, Aparte de eso, lo que tú me ¿cuál es tu decías asesoría era... gratis? Contestando, yo tengo novelas que están, digamos, en librerías, Laca, el libro rojo de la historia de Chile, Weichafe y los Psycho Killers, son las últimas. Bueno, los La Psycho asesoría. Killers, perdón Marcelo, yo quiero recomendar los Psycho Killers, absolutamente. Y quiero recomendar los Psycho Killers. Y Space Invaders. Estupendo, puras cosas como gringas. Por Oye, supuesto. no, la asesoría que yo quiero plantear acerca del poder, aparte de citar este poema de Bertoni que dice, no lo dice así, no me acuerdo los versos, pero decía, estoy en la fila para apagar la luz, no estoy en el poder, estoy en mi casa, no estoy en el poder, estoy... Sí. Ese es un buen poema como para citar en esta circunstancia. Yo lo que quiero decir es que aparte del poder positivo del que se habla, que de alguna manera siempre ese poder positivo, como está estructurada las sociedades actuales, bajo diferentes signos ideológicos, en general, este poder ciudadano, este poder individual, este poder de las comunidades, generalmente es un contrapoder, es un contrapeso a este otro poder que siempre aparece. Yo no he encontrado todavía una manera de gobierno, a lo mejor no existe, a lo mejor seguimos buscándola y estamos en eso, una manera en que el poder no sea algo coercitivo, algo que nos aplaste. Entonces siempre encontrar estos contrapoderes del poder, el poder del arte, el poder de la imaginación, como decía Spinetta, ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Me hace mucho sentido en la perspectiva de cómo la comunidad puede ejercer su propio poder. Y de la manera individual es súper claro, es no rendirse al poder, casi diría cueste lo que cueste, porque eso, el no hacerlo crea semilla en el resto. Y cuando uno logra algo desde una manera individual, esto yo siempre lo aprendí, curiosamente lo aprendí en la tele, lo he aprendido en el teatro y lo aprendí mucho en la tele. Cuando tú logras algo de manera individual, con respecto al poder, cuando logras tú de alguna manera un beneficio del poder, hazlo público. Porque si tú lo logras, lo tiene que lograr el resto. Que tú logres una pequeña parcela de poder, no es porque tú seas especial, es porque Claro. es lo mínimo. O sea, comparte la experiencia y comparte el conocimiento. Sí, exacto. Oye, a mí me pasaba, por ejemplo, oye, yo logré tal beneficio, tú también lo tienes que tener. No tengo por qué tenerlo yo. Perfecto. Y el egoísta, y el que se la juega, y el que digamos, se transforma como en el putito del poder, es aquel que recibe ese beneficio y se lo guarda. O lo hace público para decir que solo él se lo merece.
Entonces, esa es una manera de compartir el poder, que en el fondo es como una especie como en relación a todos los poderes, una especie de negociación colectiva, ¿no? Sí. Es decir, yo lo tengo, por lo tanto tú también lo tienes que tener. No es un beneficio únicamente personal. Si nosotros actuáramos más así en general, las sociedades empezarían a ser más horizontales y menos verticales. Y yo creo que por eso viene mi odio, que es lo que yo, por ejemplo, cuento en los Psycho Killers, hacia todo lo que tenga que ver con lo militar y todo eso, porque, o sea, odio la verticalidad y me agrada mucho la horizontalidad. Yo creo que deberían venir tiempos horizontales donde nos pudiéramos conectar y construir un país entre todos a partir de la comunidad y no a partir desde la verticalidad. Marcelo, lo más grande, Muchas lo más gracias. grande. Oye, yo la verdad no me queda demasiado espacio para decir, ustedes saben que yo soy en el fondo un cuerpo apetitoso y una cara linda y por eso estoy aquí en este programa, no es mucho más que eso, pero yo quiero decir dos cosas, he estado citando harto, porque quiero llegarle a Carlos Peña, pero por otro lado, ¿no? Entonces, yo quiero recordar cuando Rage Against the Machine dice, Know Your Enemy, hay que conocer, deberíamos Ciertamente. conocer quién está en el poder. Busquemos quién está escribiendo los medios que leemos. Miremos quién es el editor de prensa de los noticieros que vemos. Veamos realmente si Juan Sutil manda. Veamos realmente si este paro de camioneros tenía algún sentido, ¿no? Noble, o era solamente una maña, ¿no? Yo creo que eso es un poquito lo que yo podría decir muy, digamos, con mucha candidez, ¿no? No lo estoy diciendo, pero digamos que esta necesidad subversiva del arte, esta necesidad de que el arte es como el salmón, ¿no? Que va contra la corriente, creo que importa, porque el arte necesita la experiencia completa. Y si el arte va con el viento, no tiene la experiencia completa. Exacto. Y lo otro que quiero decir por último es que hay gente mucho más joven viendo este programa. Cuando uno es más chico, se los voy a decir, tío Julio les tiene un último consejo: querer es poder, querer es poder. Cuando uno es más grande, querer es querer, poder es otra cosa. ¿Ok? Bien, me gustó. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted. Ya, Un Marcelo, gustazo. Leonard, muchas gracias, te queremos ver luego, queremos ir al teatro, queremos verte ocupar todos los soportes que sean necesarios, porque el arte es resistencia, porque el poder es necesario identificarlo, porque hablemos del poder. Esa es la idea. Muchas gracias, Marina, muchas gracias por existir, queríamos nosotros sin ti. Juan, una vez más hemos quedado, yo creo, perplejos, ¿no? Que es nuestro sitio en la vida, parece, ¿no? Asesoría gratis, próximo Chao, miércoles. chiquillo. Y pronto el podcast, ¿ah? Esto se va a venir en podcast también. Los queremos. Estupendo. Chao, chao. Igual, muchas gracias por la invitación. Chau. Grande.